Ok. No, ya me lo suelto entonces. La idea es continuar con el tema de voluminización, que es la idea de este curso, parte de la remodelación costal, que es la cuarta ola y corresponde a uso de tecnologías, voluminización muscular y también la remodelación costal. Entonces, previo a continuar al UGRAF, pues considero que es importante cada vez que hagamos un abdominoplastia y si queremos voluminizar, ir sintiendo cómo se perfora la fascia a nivel del recto abdominal. Y esa es la manera como todos podemos iniciar en el mundo del UGRAF, porque sé que al comienzo puede haber miedo de introducir la cánula o pasarse en un plano peritoneal y generar alguna perforación, pero entonces la idea es ir teniendo la propiocepción, porque básicamente la realización de la voluminización muscular depende mucho de la propiocepción que tengamos. Así tengamos un ecógrafo, también necesitamos como tener ese training. Ese training previo lo podemos hacer fácilmente con una abdominoplastia. Recordar entonces cómo ha cambiado el concepto de la lipoabdominoplastia desde alrededor de los 80 y Luz comenzó con la liposucción. Poco a poco se comenzó a generar la resección en elipse. Se empezó más adelante con Avelar a hacer una abdominoplastia sin realizar el undermining y más o menos hacia el 2001 es que Saldaña habla de la lipoabdominoplastia generando túneles angostos para preservar la mayor cantidad de perforantes. Y es en el 2017 cuando Danila introduce el término de RAF, Rectus Abdominal Fat Transfer. Y esto es lo que poco a poco ha llevado a cambiar el concepto de liposucción y es así también como más adelante surge con Viaro el UGRA. Recordar las tecnologías que podemos emplear hoy en día, lo vimos en las cirugías, en la cirugía que realizamos hoy, las tres tecnologías básicas, PAL, ultrasonido, que puede ser Baser, puede ser Sonoca, puede ser Newpont, o una radiofrecuencia para retracción. La radiofrecuencia que a mi parecer, en la que veo más seguridad, si tenemos las recomendaciones en el uso del Renuvion, es definitivamente el Renuvion o el D-Plasma, en la que he visto un mayor porcentaje de retracción. No he tenido hasta el momento ninguna quemadura con el Renuvion. Tengo otra radiofrecuencia, lo vieron ustedes en el quirófano el día de hoy, casi no lo utilizo y he tenido un par de quemaduras con esto, porque no puedo controlar muy bien la dispersión de la temperatura a nivel de la dermis y la epidermis. Entonces, por esa razón, utilizo básicamente es la radiofrecuencia del renubio. Cuando inicio con los procedimientos, entonces, hoy en día lo que hago es pues infiltrar, aspirar y dividir las grasas. Una grasa con ultrasonido y otra grasa sin ultrasonido. En las áreas que yo quiero que la grasa tenga una mayor tasa de integración, prefiero utilizar sin ultrasonido, por eso hago esa división. Luego de extraer una cantidad de grasa, utilizo el ultrasonido a nivel de todo el abdomen. Este es un ejemplo de la abdominoplastia. No tengo restricción a nivel de la pared abdominal. Sé que muchas veces se ha dicho que hay que respetar la porción lateral y alta, pero lo que hago hoy en día es túneles estrechos. Entonces, la realización de túneles estrechos no muy amplios me permite preservar más cantidad de perforantes y con eso disminuyo notablemente el riesgo de isquemia o hipoperfusión tisular a nivel distal del colgajo. Entonces, ahí como pueden ver, yo hago ultrasonido en un deep plane a nivel de todo la pared abdominal. Entonces, ese sería nuestro primer paso. Vamos a ver si esto adelanta por acá. El segundo paso es el uso del microaire, una PAL. Pueden usar microaire, pueden usar LipoSurge. Mañana vamos a tener también el LipoSurge en UAC. Considero que el microaire me va a ayudar a extraer de una manera mucho más homogénea. Ahora, de igual manera, lo utilizo a nivel de todo el área abdominal. Yo no hago liposucción superficial. eh, si quiero delimitar un poquito más las líneas semilunares o la línea media, sí puedo hacer un poco de lipo superficial, un poco más superficial, pero no soy muy agresivo. Siempre pensando en el flejo subdérmico, porque la vascularización de nuestro cuidado abdominal va a depender mucho del flejo subdérmico. Entonces la idea es realizar liposucción. Mañana vamos a ver un paciente de lipoabdominoplastia en el que vamos a hacer este procedimiento, vamos a hacer ultrasonido en todo el abdomen, vamos a aspirar también en todo el abdomen. Luego viene, bueno, acá viene nuevamente mostrando la parte superficial, como yo también voy y hago lipo superficial en las semilunares y en la línea media. La idea es definir un poco más, pero no es una liposucción superficial agresiva. De nuevo, siempre la liposucción superficial genera más fibrosis, genera cutis marmorata, esos cambios de coloración de la piel y más riesgo de isquemia o de necrosis. Luego de realizar
la aspiración utilizo el Renuvion, la radiofrecuencia. Estos son los parámetros que yo lo utilizo a nivel corporal, el poder a 80 y el flujo de 2 litros. Algo muy importante es que cada vez que utilicemos Renuvion tenemos que tener en uno de los portales una aspiración, o podemos colocar en los dos portales contralaterales, uno con aspiración y otro con cánula. Esto es para evitar la migración del helio a otras partes. Sí se ha descrito migración de helio a nivel cerebral, se ha descrito migración del helio a nivel intraabdominal, pero teniendo estas recomendaciones no he tenido estos eventos. Unas, esto es parte de diapositivas como para que vean la seguridad también del Renuvion. ¿Qué me gusta del Renuvion? Que controla la dispersión de calor mínima, es de 7.8 grados. Entonces, a pesar de que se logra una temperatura a nivel de la red fibroceptal y a nivel subdérmico de hasta 85 grados, si nosotros miramos la temperatura de la piel, no llega a más de 41 grados Celsius. Entonces, esto enfría, o sea, la reacción del helio nos va a enfriar la radiofrecuencia, la energía emitida. Vamos a tener la función de generar más contracción por aumento de la producción de colágeno, por activación de la red fibroceptal, pero la gran ventaja es que no está dispersando ese calor, esa energía a nivel superficial, que es donde podemos tener las quemaduras. Tengo el Renuvion hace aproximadamente 5 años y es el momento y no he tenido ningún caso de quemadura con el Renuvion. Este esquema muestra el tiempo que se demora para poder llegar a la temperatura ideal para producir más colágeno, que son 85 grados. Entonces, si nosotros vemos, es menos de 0,44 segundos. Entonces, la temperatura, el pico para alcanzar es bastante rápido. Entonces, eh, a veces las otras tecnologías se demoran mucho más para alcanzar ese grado. Entonces, otras radiofrecuencias tenemos que esperar en un mismo sitio, activarla y se demora un par de segundos hasta llegar a esa temperatura ideal que nos va a generar la producción de colágeno. A diferencia, el Renuvion llega bastante rápido. Entonces, lo que hemos visto es que llegar a esa temperatura subdérmica de 85 grados es lo que nos va a favorecer más la producción de colágeno y por lo tanto más retracción. Entonces, lo que se ve es que con 85 grados Celsius el colágeno se contrae aproximadamente en un 60%. Entonces, estamos estimulando la producción de colágeno. Y al no tener compromiso a nivel de la epidermis o de la piel en la porción externa por tener una baja dispersión de calor, me permite usarlo incluso después de una lipoabdominoplastia en la porción supraumbilical pensando en generar más tensión. Porque cuando nosotros hacemos una abdominoplastia bien sabemos que la porción que hay más tensión o que se estira más es la porción distal, pero la región supraumbilical es la que pues obviamente no genera tanto estiramiento. Entonces me gusta utilizarlo en la porción alta supraumbilical para favorecer un poco más la retracción. ¿Cuál es la velocidad que lo debemos pasar? Más o menos 3 centímetros por segundo es lo que se ha demostrado para generar o alcanzar la temperatura de los 85 grados que nos generan más retracción. Estos son estudios que están en progreso en los que se ha como identificado que existe una adecuada retracción, una retracción similar entre el fase 3 y el fase 4, por eso en este momento solamente estamos haciendo 3 pases. Lo hacemos de manera anterógrada y también retrógrada para favorecer la energía o hacer más rápido la cirugía. Entonces, el Renuvion pasa a ser una herramienta importante para la retracción cutánea. Esto es un ejemplo de una abdominoplastia extendida. Quería mostrarles cómo el Renuvion pues, activa la red fibroceptal. Entonces, esta es la red fibroceptal, lo que vemos ahí o lo que queda después de realizar una liposucción. Y podemos ver en este video cómo al activarse vemos poco a poco como la retracción de toda esa red, de esa red. Y esa retracción de esa red es lo que nos va a ayudar a hacer retracción cutánea. Entonces ahí lo podemos ver bajo visión directa, las ventajas de esta tecnología. Obviamente, si una paciente es candidata a abdominoplastia, no podemos decir que con el Renuvion va a ser suficiente para tratar esa flacidez cutánea. Sin embargo, es un ayudante. Entonces, siempre le digo a mis pacientes, hay una tecnología para ayudar a estimular más la producción de colágeno. La producción de colágeno depende de cada una de ustedes. No les puedo asegurar, entre más joven, entre mejor sea la calidad de piel, mejor pues va a favorecerse con el Renuvion. Vamos a mirar. Luego, entonces, bueno, este es el paso del Renuvion. Cuando hago la lipoabdominoplastia, utilizo las tecnologías en todas las áreas corporales, en espalda, brazos, piernas. Adicionalmente, pues, utilizo, como les decía, el Renuvion. Cuando
Después de hacer la liposucción paso a la lipoinyección y antes de hacer, antes no hacía remodelación costal, hoy en día cuando hago remodelación costal inicio con la remodelación costal y luego la remodelación costal sí hago el expand. Acá estoy identificando lo que hicimos hoy en salas de cirugía, el músculo longuísimos, estoy con la cánula, ahí penetré la fascia y ya estando en la fascia hago la voluminización del expand. Inicialmente lo podemos hacer guiado por ecografía, pero luego cuando ya tengamos el training o la propiocepción para perforar la fascia muscular ya es mucho más sencillo. Ahora, la perforación del longuísimos es mucho, es más gruesa, se siente más en comparación con el biógrafo, con el abdomen, entonces hay que tener bastante precaución en ese momento. De nuevo, recordando este artículo, Estefan Danila, el colega de Chile, quien describió por primera vez el RAF, él lo describe como primero la realización de la aplicatura y luego él hace volumización muscular. A mí me parece más efectivo hacer voluminización muscular primero y luego sin aplicatura porque me permite identificar de una manera apropiada la diastasis que tienen los pacientes. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la voluminización, o después antes de la voluminización marcamos eh, pues todas las metámeras y luego de voluminizarse, por acá, ya les muestro las imágenes en las que hay la voluminización, pero acá en este video voy a mostrar cómo hago yo la voluminización. Si ustedes ven también es un túnel estrecho, procuro no sobrepasar la línea media del recto abdominal, marco la diastasis que veo en ese momento, puedo ayudar a identificar las metámeras con el electrocauterio, pero hoy en día hago algo que me enseñó Ricardo, que es el Uniraf, que él también lo utilizó Uniraf. Entonces, por medio de una cánula yo puedo acceder y puedo llegar hasta la metámera superior y puedo de manera retrógrada ir infiltrando poco a poco la grasa. Esto lo vamos a ver mañana, entonces el primer acceso que hago es un acceso umbilical y a partir de ahí voy haciéndolo de manera retrógrada y voy haciendo la voluminización del recto abdominal de la porción supraumbilical. Entonces empiezo habitualmente por el lado derecho, continúo con el lado izquierdo. ¿Cuánto estoy en este momento hoy en día infiltrando a nivel de la metámara superior? Entre 10 a 15, la segunda metámara aproximadamente 20 y la tercera son aproximadamente 30 cc de grasa. Entonces, una manera rápida, fácil y efectiva es a través de el Uniraf. Me parece que nos permite hacer mucho más rápida la voluminización. Luego puedo yo infiltrar la porción inferior. Hoy en día no estamos infiltrando tanto a nivel infraumbilical, pero sí hago infiltración paraumbilical de aproximadamente 30 cc. Entonces, por medio del mismo abordaje, puedo acceder con la cánula. Antes tenía una espatulada, hoy en día tenemos esa que es más puntiaguda, entonces nos permite ingresar sin necesidad incluso de hacer una incisión con el bisturí, ingresa muy fácil la cánula y hacemos la infiltración a nivel paraumbilical. Lo importante o lo que hemos visto es que debe estar de la mitad del músculo hacia superficial, más hacia la capa superficial, y seguimos la ecografía que nos mostraba José David en la anterior presentación. Entre más profundo lo hagamos, más riesgo de tener un quiste oleoso o incluso de hacer necrosis grasa. Entonces la idea es la distribución más homogénea en el plano superficial del recto abdominal. Finalmente, hago la voluminización de los oblicuos, se puede hacer también bajo visión directa. Yo hago esto previo a la aplicatura, entonces igual se introduce y a nivel de los oblicuos en mujeres es ideal en el oblicuo, no en el oblicuo externo, sino en el oblicuo medio. Entonces ingresamos la cánula, también yo puedo palpar la punta de la cánula bajando el subcajo del abdomen y colocando mi mano en la porción subcostal para saber que me encuentro subcostal y no irme más allá de la región subcostal. Entonces esto me permite también hacerlo de manera retrógrada. Hoy en este video lo hice más haciendo bolos, hoy en día lo hago más de manera retrógrada para buscar más homogenización de la distribución de la grasa en el momento de la infiltración. Entonces la idea es realizar esto bajo visión directa y este es el consejo que les doy si van a empezar a hacer UGRAF. Entonces la idea es iniciar bajo visión directa para que ustedes sientan la confianza y tengan la propiocepción de perforar la fase. Yo siempre hago plicatura de oblicuos. En el caso que vea que no exista suficiente piel supraumbilical, hago una aplicatura transversa, también lo han llamado como la turbaña, sí, haciendo pues un túnel estrecho.
Esta es mi manera en que yo hago plicatura oblicuos, es una plicatura anatómica. Siempre hago plicaturas anatómicas, no hago plicaturas extendidas, y la idea de esto es preservar la mayor cantidad de perforantes. Antes pasaba dos trayectos continuos, hoy en día hago puntos simples supraumbilicales, infraumbilicales para disminuir un poco la tensión y termino con una sutura continua en toda la línea media. Entonces la idea es realizar esta aplicatura, y como lo van a ver más adelante, cuando ustedes hacen la voluminización previo a la aplicatura, van a poder identificar bien la diastasis. Acá ya es el video de la aplicatura, los puntos individuales, lo voy a pasar acá rápido, y este ya es el video de la aplicatura continua que hago. Entonces, paso el primer punto y continúo hasta el pubis hago dos suturas continuas. Entonces, ya con esto utilizo PDS. Ayer me preguntaban que qué tipo de sutura utilizaba. Yo prefiero utilizar suturas absorbibles porque he tenido pacientes, antes utilizaba Prolenen, que tenía extrusión del Prolenen, entonces generaban como abscesos y como un cuerpo extraño, entonces me tocaba pasarlas otra vez a salas de cirugía a retirar el Prolenen. Ventajas del PDS: tiene pues buena fuerza tensil, aproximadamente entre 3 a 6 meses se disuelve, entonces igual eso nos permite corregir la diastasis. He visto también en abdominoplastias secundarias que muchas veces uno levanta y uno ve el prolene de la aplicatura previa y ya no es una fuerza tensiva, o sea, uno ve el prolene básicamente suelto. Entonces ahí es cuando yo digo, se justifica utilizar una sutura no absorbible cuando vamos a saber que pues igual pierde la fuerza tensil y puede generar más problemas a futuro. Entonces por eso hago todas las aplicaturas por PDS. También cuando he tenido pacientes con hernias inguinales que he entrado con cirugía general para hacer herniorrafia inguinal y colocación de malla, veo que ellos utilizan PDS, y muchas veces incluso cirugía general, y que se encargan siempre de la pared abdominal, cierran sus hernias umbilicales con PDS. Entonces PDS para mí sigue siendo una muy buena sutura. Acá vemos previo al RAF y posterior al RAF. Entonces miren cómo logramos ver o se identifica la diastasis de una mejor manera para hacer una aplicatura anatómica en las pacientes. Entonces, por eso me parece muy buena idea hacer la voluminización, el RAF, previo a la aplicatura. Entonces, más ejemplos, pues vean el volumen que podemos obtener con la lipoinyección grasa. También podemos colocar la grasa a nivel de los oblicuos, y esto me ha cambiado a mí mucho los resultados en la abdominoplastia. Incluso meses después o al mes que hemos hecho el procedimiento, se le dice al paciente como párese, y uno palpa el recto abdominal, se palpa más firme. Y lo que hemos visto es que esos pacientes, bueno, aquellos que han hecho o tengan una trayectoria de ejercicio previo y hacemos volumización muscular y luego inician otra vez su ejercicio, la grasa como les ayuda por sus células madre, factores de crecimiento, a tener más hipertrofia muscular. Obviamente esto depende mucho de cada paciente y qué tanto ejercicio hayan hecho antes y qué van a hacer después. Ustedes igual ven ahí, son túneles, no son supremamente angostos, pero no son disecciones extendidas, con el fin de preservar las perforantes. Finalmente, puedo generar o puedo utilizar también el Renuvion de una manera segura a nivel supraumbilical. Eh, Nuevamente, me siento o tengo mucha confianza de hacerlo por el grado de dispersión térmica que hay a nivel cutáneo. Entonces yo puedo hacer Renuvion en la porción supraumbilical, igual me va a favorecer, me va a activar la red fibroseptal. A veces decían, bueno, si usted hace una abdominoplastia, ¿para qué va a utilizar el Renuvion si no hay red fibroseptal? Pero si uno hace un túnel angosto, igual hay parte de la red fibroseptal en la porción lateral, y esto me va a ayudar también a retraer. Entonces esa es la razón por la que podemos usar incluso Renuvion en la porción supraumbilical del contrajo abdominal de una manera segura. Pues la técnica sería lo mismo, una técnica en abanico, lo podemos hacer retrógrado o anterógrada, una separación entre cada uno de aproximadamente 2 centímetros, y con 3 pases sería suficiente. Un ejemplo de algunos casos de lipo, abdominoplastia con volumización muscular: en el caso de esta paciente, al no haber suficiente piel supraumbilical, pues tengo que dejar una pequeña vertical. Muchas veces les explico esto pues a las pacientes, pero nos permite tener una cicatriz baja, que cuando la paciente usa su ropa interior, pues no va a verse generados. Otros ejemplos son pacientes a los que se les hace este mismo procedimiento, las 3 tecnologías, voluminización muscular.
Acá vale la pena como fijarse también en la porción lateral que hay de piel. Recordar que para manejar la cintura hoy en día son 4 conceptos: depósitos grasos, lo podemos hacer extrayendo grasa; exceso de piel, que toca hacerlo con lipectomía o si no hay mucha flacidez utilizando alguna radiofrecuencia. Esta paciente sí tuvo que extender un poco más la cicatriz. En la próxima diapositiva presentación les muestro qué hago yo para saber hasta dónde extender la cicatriz. El tercer componente de la cintura es la reparación de la diastasis muscular, que lo estamos haciendo cuando hacemos la abdominoplastia. Y el otro componente de la cintura es la remodelación costal. Entonces, recuerden esos 4 componentes de cintura y cada vez que veamos una paciente hay que analizarla con esos 4 componentes para determinar cuál es el manejo ideal para nuestras pacientes. En esta época pues no hacía remodelación costal, esta paciente le hubiera hecho remodelación costal y hubiera sido fabulosa. Esto es un ejemplo de una lipoabdominoplastia en reversa con voluminización muscular. Entonces vean también que se logran marcaciones como más naturales y se evita como ese resultado que puede ser un poco fake. Paciente con importante flacidez en sus laterales, ahí entonces la importancia de extender un poco más la cicatriz. Esa paciente, por más liposucción que le hagamos, si no nos extendemos en la cicatriz, pues va a persistir con las orejas de perro, va a llegar a consulta en el posoperatorio quejándose de la porción lateral, cuando en realidad es exceso de piel que no se manejó desde un comienzo. Otro ejemplo de lipoabdominoplastia, atención también, con voluminización muscular. Entonces la voluminización nos permite tener un resultado mucho más atlético. Entonces podemos combinar hoy en día tecnologías con una lipoabdominoplastia, sí, podemos hacer liposucción en el abdomen, lo podemos realizar, incluso podemos utilizar radiofrecuencia y la voluminización ya pues una vez estando bajo visión directa, ¿por qué no hacerla? Entonces me parece que es el nuevo concepto que aplico con mis pacientes de lipoabdominoplastia. Importante, fajas de baja compresión por 2 semanas, no utilizo nunca fajas de compresión alta durante los primeros días postoperatorios, pensando en el colapso que me puede generar a nivel vascular, y el inicio de la faja de alta compresión hasta la segunda semana. Los drenajes linfáticos, 2 días postoperatorios iniciamos, podemos hacer ultrasonido también para ayudar a desinflamar. La actividad física la 5ª semana, si va sin remodelación costal, si va con remodelación costal hasta el 3er mes. Y el ejercicio abdominal, las abdominales a partir del 4.º mes. Sin embargo, desde el 3er mes le digo a mis pacientes que pueden iniciar ejercicios sin ningún problema. El renubio nos puede favorecer la retracción cutánea del colgajo abdominal, sobre todo la parte supraumbilical, que es la que tiene menos tensión al hacer el avance del colgajo. Es un procedimiento seguro, podemos asociar renubio con otras tecnologías y no veo ninguna contraindicación de uso de ultrasonido y radiofrecuencia posteriormente. El uso de la radiofrecuencia sí la hago un mes después de la cirugía. Pasemos entonces a la siguiente. Y en la siguiente charla, que decía la marcación o cómo hacer la abdominoplastia extendida, es un par de videos de una paciente, cómo yo hago la marcación. Entonces acá pues lo que hago actualmente pues son los abordajes que utilizo a nivel axilar, a nivel de la línea del brasier, a nivel interglúteo y a nivel del surco glúteo inferior. No utilizo más abordajes. La grasa de la región lumbar la abordo a partir de este abordaje, como lo vimos hoy en esa bolsa de Bichat que han llamado a nivel de la región lumbar. Puedo acceder en ese plano profundo y bastante seguro. Si usamos la cánula curva, la de microaire o cualquier cánula curva, entrando desde el punto del surco glúteo inferior, podemos acceder fácilmente y es muy seguro, porque no vamos a llegar nunca a la región subcostal por la cánula, no tendríamos una cánula de esa longitud que llegara a la región subcostal. Entonces yo hago pues una lipo, sí, a nivel de todo, de toda la espalda, de todos los brazos, siempre hago una liposucción profunda a nivel de corporal. Y este es el ejemplo de lo que marco, busco lo que son las espinas ilíacas posterosuperiores. Ese es el área en la que voy a hacer voluminización muscular, el X-Spine. Entonces recuerden, si vamos a hacer remodelación costal, yo hago el X-Spine después de la remodelación costal del rib scar. Marco, muy importante para mí es utilizar esta ropa interior. La manera para que sea más exacto lo que la paciente, dónde situar
la cicatriz es con una ropa interior de estas desechables, porque yo sé dónde exactamente voy a dejar la cicatriz al colocar la ropa interior. Entonces, en esa paciente busco el punto C de Mendieta, me voy hacia la porción lateral, que va a ser el punto de mayor proyección. En la porción central alta puedo también colocar grasa, lo podemos hacer guiado por ecografía, hacer lo que se llama el CIME. Y vamos a ver, acá, estando la paciente delante. Cuando son pacientes con importante panículo adiposo, lo que les digo es, necesito que por favor estiren o hagan máxima tracción para yo calcular dónde dejar exactamente mi cicatriz. La idea es dejarlo a 6 centímetros. Entonces, hacemos la incisión para hacer de una vez en ese mismo tiempo, pues la pexia glútea. Luego lo que hago es colocar la ropa interior, que va a ser más o menos un través de dedo por encima del pliegue inguinal, y le muestro a la paciente generalmente en el espejo y les digo, aquí más o menos va a ser la cicatriz. La idea es que quede una cicatriz baja para que cuando la paciente utilice una ropa interior pequeña pueda camuflar su cicatriz. Es por eso que muchas veces me toca dejar una vertical, pero la idea es dejar una cicatriz no más alta de 7 centímetros a nivel de pubis, preferiblemente a 6 centímetros. Entonces ahí es como yo hago la marcación de la lipoabdominoplastia utilizando esta ropa interior y diciéndole a la paciente que haga una extensión o que estire completamente la piel. Y más adelante, esto me parece clave, que es hasta dónde va el corte lateral. Es sentar a la paciente y mirar hasta dónde está la flacidez de la piel. Por más radiofrecuencia que yo haga, por más renudo que haga en esta parte, pues esa piel no me va a pegar, esa piel la tengo que quitar, y si no la quito, la paciente se va a quejar luego de sus orejas de perro. Entonces ahí es donde yo hago el límite. Entonces siento a la paciente y ahí determino el límite. Y lo que hago es medir la distancia de ese punto a la línea media, que sea exactamente igual al otro punto, y de esa manera generamos más simetría. Entonces posicionamos la cicatriz por donde está la ropa interior descartable. Y eso es como hago yo la abdominoplastia extendida. Entonces, en esta paciente quitamos todo este tejido, pero la extensión va hasta la porción lateral, que lo determina cuando la paciente está sentada. Entonces, así es como manejo yo la cicatriz de la lipoabdominoplastia. Ese era como las charlas que le ibas a dar y los tips que le iban a dar acerca de hasta dónde extenderlo. Muchas gracias.